Bueno, entonces vamos a retomar parte de lo que vimos la clase pasada. Vamos a hacer un pequeño repaso eh, con algunos temas que estuvimos viendo la clase pasada. Uno de los temas que tratamos, no sé si ustedes están viendo toda mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe, se Sí, ve. Bueno, Se ve bien. gracias, muy amable. Vamos a usar el otro que es más práctico. Bueno, entonces les decía que esto también lo explicó el día miércoles el ingeniero Pagano. Conceptualmente es que ustedes el momento externo y las cargas exteriores, me refiero al esfuerzo axial y al momento, ¿sí? En este caso la fuerza axial ha sido considerada como esfuerzo de tracción. Este momento externo se descompone en una cupla interna dada por la fuerza de compresión y la fuerza de tracción en el acero, ¿sí? Puede existir además un esfuerzo de compresión en el acero, pero eso lo vamos a tratar enseguida. La variación no lineal del esfuerzo de compresión lo podemos admitir como un bloque equivalente de tensiones dado precisamente por un rectángulo. Entonces, en la clase pasada dijimos que trabajando con el diagrama de deformaciones, en el cual el reglamento establece que el valor de epsilon c no puede superar el 3 por 1000, es el dato que nosotros tenemos, y también conocemos a través del valor de A la profundidad del eje neutro. Entonces se trabaja primero con variables geométricas, que eso ustedes lo tienen aquí en el apunte. Se hace la siguiente relación de triángulos, por ejemplo, epsilon c es AC, ¿sí? Como epsilon c más epsilon t, que es la otra deformación, es al valor de D. Entonces ahí tienen la primera relación. De aquí despejan el valor de C y definen un parámetro que a este valor van a ver que después le hemos llamado K sub C, de tal manera que nosotros podemos decir de que C es K sub C por D. Entonces ahí está el valor de K sub C. Por otro lado, también habíamos definido A como beta 1 por C, es decir, es una fracción de C, siendo beta 1 un coeficiente que depende del tipo de hormigón, ¿sí? Beta 1 por C. C lo tienen del paso anterior, así es que lo reemplazan, y nuevamente se define un nuevo parámetro que es K sub A, que es este valor que está aquí. Entonces yo puedo definir A como K sub A por D. Y sabiendo de que A está relacionado con B, puedo expresar como K sub A, KC por B por beta 1. Entonces estos son parámetros geométricos que después nos pueden servir para poder solucionar el problema que tenemos. También puedo encontrar la deformación en el acero. Por ejemplo, si ustedes hacen esta relación de triángulo, como epsilon c es AD, como epsilon t es AD menos C. Entonces, ahí está la relación. ¿Y qué es lo que buscan? Despejar el valor de epsilon t. Bueno, son todos pasos algebraicos, no nos vamos a demorar en eso.
Y aquí tienen la expresión de epsilon t para poder calcular deformación en el acero. Finalmente, la otra es cómo calcular la deformación en el acero en zona de compresión, es decir, este valor de epsilon s que está ahí, ¿no? Entonces, de nuevo, puedo hacer una relación de triángulo, que en este caso es epsilon s era esta distancia, que sería c menos d, como epsilon c es a c. ¿No? Ahí está la relación. Y acá lo que ustedes intentan es despejar el valor de epsilon c, de epsilon s. Por lo tanto, aquí tienen una expresión de epsilon s. Entonces, vemos que con estas variables geométricas, ustedes tienen una expresión para poder calcular la deformación del acero en zona de tracción y la deformación del acero en zona de compresión. Por supuesto que después estas expresiones las van a tener a mano, no es necesario hacer toda esta deducción, pero la van a tener a mano para poder calcular los valores de deformación. Después, ¿se acuerdan? Si ustedes recuerdan, planteamos lo que llamábamos las variables mecánicas. En las variables mecánicas planteamos de que el T es igual al C, y el C es 0,85 F'C por B por A. ¿Está bien? Y aquí definimos, esto no es que sea igual a nada, definimos este coeficiente adimensional, omega m, que es igual a AS por FI, y este lo paso al denominador, habiendo previamente reemplazado K sub A por D. ¿Sí? El D está acá abajo, fíjense. Y ahora tomo momento, referido a la armadura, referido a la zona de tracción, que es C por Z, así que C lo conozco, Z lo conozco, lo reemplazo. Se reemplaza A por su igual, que es K sub A por D, y se define un nuevo coeficiente adimensional, que es MN. Y este es el MN con el cual yo voy a trabajar para calcular las armaduras. Entonces, fíjense que de esta segunda expresión, al haber definido, por ejemplo, al haber pasado mn dividido 0,85 F'C por b por d cuadrado, me queda en el segundo término ese valor, que está ahí en el segundo término. Como K sub A es omega m, puedo poner el mn también en función de ese valor. ¿De acuerdo? Ahora, como a través de las relaciones geométricas, nosotros también conocemos cómo se relaciona K sub A con beta 1, acá está, K sub A con beta 1, y como esta expresión la tengo en función de K sub A, puedo poner el coeficiente adimensional también en función de la deformación en el acero y en función de beta 1. Esto es reemplazar el K sub A que vengo de aquí. Bien, entonces, bueno, la deformación del acero la tengo, y después pasamos entonces, después ustedes lo ven, acá están más explícito, están sacadas estas ecuaciones. Pasamos a la tabla de coeficientes adimensionales, donde inclusive hicimos algunos ejemplos para encontrar uno de esos coeficientes adimensionales. Pero, repito, esto es anecdótico, entonces ustedes ahora veamos cómo vamos a trabajar con esto, que era lo que empezamos a ver la clase pasada. Bueno, primero, como dato del problema, ustedes saben cuál es el momento y cuál es el esfuerzo axial que tienen actuando en la sección. Por esfuerzos internos, ustedes saben calcular los momentos y los esfuerzos axiales. Entonces, recuerden que nosotros habíamos trabajado con el esfuerzo axial de tracción, por lo tanto, si el esfuerzo de tracción entra acá positivo, si el esfuerzo de compresión entra aquí negativo. Entonces, con el momento, calculan el momento reducido, que es ese coeficiente adimensional,
y calculan el MU5. ¿Cómo calculan el MU5? Bueno, ya lo hemos practicado acá, ¿no? Acá está el MU5 con la expresión que hemos deducido de estas expresiones que acabamos de ver. Por lo tanto, el MU5, el MN5, perdón, el MN5 es dato de nuestro problema. Porque depende fundamentalmente del tipo de hormigón y depende fundamentalmente del tipo de diseño que queremos hacer. Entonces, el primer caso es que el MU nuestro sea menor al MU5, que sería este primer caso, ¿no? En ese caso, no voy a requerir armadura en zona de compresión, solamente voy a requerir armadura en zona de tracción. Así que allí es muy simple el planteo. Me voy a proponer desde el principio hacer un diseño dúctil, por lo tanto voy a trabajar con Phi 0,9, aunque después lo tengo que verificar. Entonces calculo el momento nominal como el momento último dividido 0,9, el P nominal, P último dividido 0,9, y calculo el coeficiente omega m. ¿Con qué coeficiente? Con el mn, con el que yo tengo como problema. Y a partir de allí, calculando el omega m, pueden calcular la armadura. ¿Ok? Repito, cuidado aquí. ¿Eh? Si el esfuerzo normal es de tracción, le ponen positivo. Si el esfuerzo normal es de compresión, lo tienen que introducir con el signo. Guarda que les cambia este signo de acá, ¿no? En función del signo del esfuerzo normal. Y finalmente, calculan la deformación en el acero. ¿Para qué? Para verificar de que este valor sea mayor al 5 por 1000. Si es mayor al 5 por 1000, ¿ok?, es correcto haber utilizado el Phi 0,9. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien Sí, hasta ahí? ingeniero. Perdón. Gracias, muy Sí, amable. ingeniero. Pregunta. Sí, P sub n dijo que lo ponía positivo si es tracción. sí. Bien, Las ecuaciones nuestras han sido deducidas para un esfuerzo P de tracción. Por lo tanto, este signo que está acá, ese signo que está ahí, surge de haber deducido las ecuaciones con signo positivo, con esfuerzo de tracción. ¿Me sigue? bien, sí, perfecto. Gracias. Es la única precaución que tienen que tener, ¿eh? Introducir el esfuerzo axial con su signo. Ya mañana también en los ejercicios lo van a ver, o seguramente cuando Víctor les dio el miércoles pasado algunos ejercicios también lo vieron. Vamos ahora al segundo caso, que fue lo que no vimos la clase pasada. Es decir, ¿qué pasa ahora si el M nuestro es mayor al MN5 o al MU5? Bueno, en este caso, ¿qué me está diciendo? Que el momento externo, fíjense, este momento que está acá, es muy grande para la sección que yo tengo, y si yo quisiera absorberlo con esa sección, voy a tener que colocar armadura en zona de compresión. ¿Sí? Pero, como internamente es un par, para que ese par esté equilibrado, voy a tener que incrementar la armadura en zona de tracción. No sé si quedó claro ese concepto. ¿Sí? A ver, digo lo siguiente. Voy a tratar de dibujarlo aquí. Ustedes tenían la fuerza C y tenían la fuerza T. Si yo coloco una fuerza de compresión en la armadura, bueno, evidentemente el par está formado por dos fuerzas iguales. Voy a tener que colocar mayor armadura en zona de tracción para poder equilibrar el par. ¿Quedó claro ese concepto? Bien. Entonces,
trabajo de esta manera. Esta fuerza en zona de compresión me va a generar un delta momento interno, ¿no? Un delta momento interno, que lo puedo calcular con esta expresión. O sea, no que lo voy a calcular con esta expresión, pero lo que quiero decir es que hay un delta momento que es el que tiene que tomar esa armadura en zona de compresión, que será igual a la diferencia entre el Mn de ustedes y el Mn5. Acuérdense que el Mn de ustedes es mayor que el Mn5. ¿No? Bueno, ese delta M. Yo sé calcular, como sé calcular el Mn5, también sé calcular el omega M5 con esa expresión. Así que, fíjense, ahora la armadura en zona de tracción esta es la armadura que está dada por el omega M5. Y esta es la armadura que se adicionó en la zona de tracción, esta, para poder equilibrar el par externo. ¿Y en función de qué está dado? En función de la diferencia de momento. Diferencia de momento. Enseguida vemos un ejercicio y lo vamos a ver. Fi, y esta es un brazo de palanca. De nuevo aquí, si el esfuerzo normal es de compresión, se introduce con signo negativo, y si es de tracción, con signo positivo. ¿Okay? Ingeniero, ¿le hago una consulta? Sí. Eso quiere decir, esa expresión de la sección de acero necesario, quiere decir que el primer término se refiere al área de acero que tiene que haber en la zona de compresión a la hora de materializar la viga. No, esta primera parte, todavía no vamos a ver el acero en zona de compresión, está acá abajo. Ah, bien. Esta primera parte corresponde a ver, ¿cómo le diría? A una cantidad de acero que es capaz de tomar la sección con las dimensiones que tiene. Pero, ¿no es cierto? Como evidentemente yo necesito incrementar el par porque voy a agregar una fuerza en zona de compresión, este segundo término implica esto. O sea, esta que está acá sería la clásica, la primera, la TS. Bien. O sea, el esfuerzo de tracción en el acero. Y el segundo término implica el incremento del esfuerzo de tracción para poder equilibrar el par interno. Está bien. Ahora, fíjense, lo que estoy incrementando en zona de tracción, miren la expresión, tiene que ser lo mismo que lo que yo coloco en zona de compresión. Porque es lo que estoy incrementando. ¿Ok? ¿Ven? O sea que depende del delta M. ¿Está? O sea que si yo acá coloco, por darles un ejemplo, 5 centímetros cuadrados de área, acá se me van a sumar 5 centímetros cuadrados de área. Esa es toda la aclaración. La única aclaración respecto a que en zona de compresión, en vez de utilizar la tensión de fluencia, tengo que utilizar la tensión que realmente tiene el acero. A eso me refiero en lo siguiente. La ley constitutiva del acero que nosotros vamos a utilizar es una ley constitutiva que tiene esta forma. Este valor es un valor de fluencia que es el 2 por 1000. ¿Sí? Si la deformación en el acero en zona de compresión, es menor al 2 por 1000, bueno, aplican la ley de Hooke y encuentran cuál es el valor de Fs. Si la deformación es mayor al 2 por 1000, el F que usan es el Fi. ¿Sí? Como está ahí. Bueno, entonces acá dice, si la deformación es mayor a la de fluencia, la tensión FIC es Fi. Si la deformación es menor a la de fluencia, ponen el valor que les da la relación del diagrama. ¿Ok?
¿Mm? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Así vemos el ejercicio. Quedó Bueno, claro por mi veamos. parte. Ajá. Antes de pasar al ejercicio quería ver un aspecto más y ya pasamos al ejercicio y con eso les va a quedar claro el panorama. Ustedes podrían terminar el procedimiento, o sea, hacer el diseño. Acá tienen un pequeño esquema de cómo hacerlo. Puede darse el caso de que el omega m sea menor al omega m5 y determina la armadura. Okay. O puede darse el caso que estén en esta segunda situación. Ahora, una vez que ustedes finalizan esto, lo que tienen que hacer es ver la cuantía mínima. ¿Eh? Si realmente la armadura que ustedes le han colocado es igual o mayor o menor. En ningún caso, la armadura que ustedes coloquen tiene que ser menor que la mínima. Sin embargo, ese control nosotros lo podríamos hacer también a través de los coeficientes adimensionales. Y olvidarme de que al final del proceso tengo que hacer ese control. Entonces, recuerden, estas son las cuantías mínimas. ¿Eh? Estas son las cuantías mínimas. Tenía que ser el mayor de estos valores. Entonces acá hemos hecho un poquito una relación para ver cuál de estas relaciones prevalece en qué situación, porque yo en principio podría usar esta o esta, dependiendo, la que me dé mayor. Bueno, acá lo que hemos hecho, se ha hecho una igualación de esta ecuación con la segunda. Ahí está igualada. Acá fíjense que se simplifican estos valores, ¿no? Y nos queda que la raíz de f'C tiene que ser mayor que 1,4 por 4. Es decir, que f'C da más o menos 31. Es decir, que para tensiones del hormigón mayor a 35 megapascal, más o menos, daba 32, ¿no? 35 megapascal, digo porque no existe el H31, ni tampoco existe el H32. Pero en términos generales podríamos decir de que para un F' mayor a 35 megapascal prevalece esta ecuación. Y para hormigones con resistencias menores a 30 megapascal prevalece la otra ecuación. ¿Ven? ¿Mm? Es una cuantita simple y rápida para saber cuál de las dos ecuaciones prevalece. Entonces, digo, si ustedes tienen un hormigón de muy buena calidad, bueno, directamente la que les va a controlar el diseño va a ser esta ecuación. Si tienen una ecuación con un hormigón de menor calidad, la que controla el diseño es la segunda ecuación. Bien, basado en ese concepto entonces, y basado en que yo conozco el MN, ¿sí? Yo conozco el MN, y conozco que el MN es igual al K sub A y es igual al omega M, ¿se acuerdan de esta expresión? En esta expresión reemplazo el omega n por su igual. ¿Y qué me va a quedar acá? Fíjense, acá me va a quedar la armadura. Ahí está reemplazado la armadura. Y en el AS, en este AS, puedo reemplazar esos parámetros. Entonces tengo un coeficiente adimensional que hemos llamado en la tabla mínimo y que a ustedes les permite en el proceso de diseño verificar si la sección está controlada por cuantía mínima o no. Lo vamos a reiterar en el ejercicio. Y aquí están hechos algunos ejemplos, fundamentalmente para cuando el hormigón es menor a 30 megapascal o cuando el hormigón es mayor a 35 megapascal, y cuáles son los coeficientes de Mn mínimo, omega n mínimo, y cuáles son las deformaciones en el acero, utilizando estas expresiones que acabamos de deducir, que son estas expresiones que están aquí. Entonces, yo en la presentación de clase le he puesto un ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos un hormigón H25, ¿cuál ecuación tendría que utilizar? Menor de 30, aquí tengo, 1,4 dividido 0,85 F'C, me voy acá, y obtengo un M de 0,05734.
Ahí está el valor. 0,05734. El omega m, ¿cuánto me daría? 0,06588. 0,06588. Y así siguiendo. Después tienen el otro ejemplo para un H35. En ese caso, ¿qué ecuaciones deberían utilizar? Esta que está acá. Así es que utilizando estas ecuaciones van a obtener esos valores, para que ustedes sepan de dónde salen, ¿no? Pero no importa esto, o sea, digo, lo importante de esto es de que ustedes tienen una expresión de un coeficiente también mínimo. Entonces, vamos a esto. Vamos a verlo en el ejemplo. Este ejemplo lo vimos la clase pasada. Pero yo no me detuve acá. La clase pasada pasé, este era el caso en el cual el MN era menor al MN5. Pero les dije, mire, no me voy a detener acá porque esto lo voy a explicar la clase que viene. Entonces, el MN mínimo, en este caso, con las expresiones que acabo de presentarles, da este valor. ¿Y cuánto da el MN? Da 0,18. Fíjense, el MN mínimo da menor al MN. Por lo tanto, me olvido y digo, listo, la sección no está controlada por cuantía mínima. Ya no necesito, al final de mi diseño, verificar la armadura mínima, porque ya lo verifiqué en el proceso. ¿Ok? Entonces, a partir de allí, el problema sigue como cualquier problema de flexión compuesta. Es decir, que ustedes se anticipan a hacer esa verificación durante el proceso. Ese sería el objetivo. No sé si quedó claro ese concepto, llamémosle. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Vamos entonces ahora a este ejercicio, que lo van a ver después mañana con detenimiento, con más detalle. Ahora vamos a ver aspectos muy generales. Es solamente para ver cómo aplicamos las ecuaciones. Me dan como dato las características de la sección, el recubrimiento, ¿no? La deformación en el hormigón, que no puedo superar del 3 por 1000, y voy a trabajar con barras del 20 y con estribos del 10. Bueno, después ustedes acá sacan, mañana van a ver con Víctor o con Palazzo en detalle el valor de D. Sacamos el momento último, en función de los datos, momento debido a cargas permanentes, momento debido a cargas accidentales, y en este caso, el esfuerzo axial es 0. Entonces, saco el MN mínimo, ahí da, y saco el MN mío, o sea, el que corresponde a los 400 kN. Fíjense, ven que el MN mínimo da menor al MN. Por lo tanto, listo, me olvidé, la sección no está controlada por cuantía mínima. Ya esa verificación no necesito hacerla. Entonces, ahora calculo el MN5 y me da 0,2679. ¿Qué me decía el proceso? Si el MN es mayor al MN5, voy a necesitar armadura en zona de compresión. ¿Me van siguiendo? ¿Mm? Es decir, entonces, que estoy en esta condición. Entonces, inmediatamente voy y calculo el delta momento. ¿Mm? El momento adicional que tiene que tomar la armadura en zona de compresión y la armadura en zona de tracción. ¿Mm? Ahí está la expresión. Con esta expresión lo calculan. Si quieren volvemos un poquito atrás para que ustedes vean que después van a tener todas las expresiones. No se preocupen. Eso lo pueden tener a mano. Inclusive en la evaluación también lo van a tener a mano. No se tienen por qué acordar esto de memoria. Ahí están. Ahí están las ecuaciones.
Así que usamos esa ecuación. Por supuesto que alguna vez algún ejercicio en mano lo tienen que hacer y saber dónde están las cosas, pero no tienen que acordarse nada de memoria. Esto lo tienen que, después lo van a disponer, por supuesto, para hacer el ejercicio. Entonces aquí calculo el delta momento, calculo el omega n5, y acá calculo la armadura. Fíjense, la armadura en zona de tracción tiene dos partes. La primera parte, y esta es la segunda parte que se suma, debido a que tengo que incrementar el par interno. Y está en función del 8822. 8822. Ahora aquí, fíjense, con las expresiones que vimos en características geométricas, calculo la deformación en el acero en zona de compresión y me da 2,22. Es decir, que estaríamos, vuelvo acá, donde lo expliqué anteriormente, perdón, para no volver a hacer el dibujo, es decir, de que estoy en este caso, perdón que tengo que volver un poquito para atrás, acá, estoy mayor al 2 por 1000. Es decir, si estoy mayor al 2 por 1000, directamente es la tensión de fluencia. Entonces, esa deformación es necesaria calcularla para saber cuál es la tensión que voy a utilizar cuando calcule la armadura en zona de compresión. Listo, entonces acá tengo la armadura en zona de tracción, 28 centímetros cuadrados, la armadura en zona de compresión, 5,97 centímetros cuadrados. Lo demás esto se los voy a dejar para la parte práctica, para que son parámetros menores que ustedes tienen que controlar para ver si pueden poner la armadura en una capa o en dos capas, etc. Eso lo van a ver con mayor detenimiento. Yo ahora quiero ir a lo general, a lo global, para que ustedes fijen esos conceptos. Bueno, después acá tienen otro ejercicio, pero acá este ejercicio ya se introduce un esfuerzo axial. No lo voy a ver, no lo voy a desarrollar en detenimiento, porque tenemos otro tema para ver hoy día, pero fíjense, acá el esfuerzo axial es de compresión. Entonces, por lo tanto, si es de compresión, primer valor, cuando voy a calcular el valor de ¿se acuerdan? M era M menos P por I sub T. Menos con menos, ahí se cambió el signo. ¿Ok? Menos, acá había un menos antes, con menos se cambió el signo. Vamos a ver las armaduras, cómo entra el valor del esfuerzo axial. Bueno, fíjense, entra con signo negativo, ¿no? Porque es de compresión. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado, nada más cuando tienen esfuerzos axiales. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro, ingeniero. Ingeniero, por mi parte sí. Bueno, muchas gracias por ahí darme alguna señal para no sentirme solo. Veamos yo creo que tengo aquí, sí. Veamos un poquito el Sirsoflex. Veamos un ratito el Sirsoflex para que ustedes vean de que los resultados que nosotros obtenemos con el procedimiento, bueno, es compatible con lo que nos dan los programitas de computación. Entonces, repito, ustedes van a usar los programitas, es muy difícil que hagan, por ejemplo, el trabajo grupal lo hagan a mano, ¿no es cierto? Así que vamos a abrir y después comparto pantalla, porque ya aprendí que primero voy a abrir el archivo.
Bien. Bueno, voy a compartir pantalla y ustedes ya lo bajaron el Sirsuflex, la planillita de Excel, ¿ya la tienen a mano o no todavía? Sí, bueno, está en la cátedra, ¿no? Está en la página de la cátedra. Bueno, entonces allí aceptamos. Entonces vamos a trabajar secciones rectangulares en flexión simple. Y el ejercicio que acabamos de resolver, voy a tener que volver porque era un H30 que está puesto acá. Entonces veremos H30, ahí lo pongo. ¿Están viendo mi pantalla, no? ¿Sí? Ingeniero, se ve bien. Gracias. Entonces, ahora me voy al diseño de flexión simple recta, ahí me tomó el 30. Entonces, fíjense, si ustedes tienen el ejercicio a mano, el B era 30 centímetros, tengo yo acá anotadito en un machete, 0,30. El H lo tengo en 0,45. El D me da 39, es decir que son 6 centímetros, bastante, ¿no? 6 centímetros. 0,06. No me gusta mucho, pero no importa. Bueno, y el momento es 360. Ese era el dato que resolvimos recién. Ok. Bueno, fíjense que acá me está dando, porque no me gusta el 006, ese. Dice que acá... Me gusta más ese. Creo que era 005, no me acuerdo bien el valor. Pero bueno, fíjense cómo varían sustancialmente. Bueno, ok, ahí está. Bueno, fíjense, la planillita me dice, la armadura en zona de compresión, 550. Nosotros habíamos obtenido con el método nuestro 597. Habría que revisar también un poquito los resultados, ¿no? Y el ejercicio que nosotros sacamos a mano nos dio 28,60. 28,60. Y acá me da 28,12. Entonces, a ver, digo, cuando ustedes van a adoptar la armadura, nunca uno encuentra las barras con valores exactos a 28,12. Por ejemplo, por dar un número, una barra del 16 tiene 2 centímetros cuadrados. Entonces, o acá, 14 son 28 centímetros, 16 ya son 32 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que ver cómo puedo después compatibilizar. Digo esto, si uno encuentra una pequeña diferencia entre lo que dice la planillita Excel y lo que yo saqué a mano, no es que vamos a pasar de un negro a un blanco, vamos a tener por ahí algunas pequeñas diferencias que dependen un poquito de cómo he considerado el recubrimiento. Fíjense, miren qué sensible que es el recubrimiento. Miren que si yo acá pongo 003, miren, es muy sensible porque cambia el brazo interno de palanca, miren. Paso a 2,5 y paso a 26. Y si pongo el 006 que yo tengo acá anotado, miren, el brazo se hace más chico, entonces requiero más armadura. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso y trabajar con valores precisos. Mañana ustedes van a aprender a calcular con precisión los valores de D y de D' para darle un recubrimiento adecuado a la sección. ¿De acuerdo? Bien, entonces practiquen con esto, ya los ejercicios ustedes lo pueden ir haciendo bajo este concepto, utilizando la planillita. Cuando empiecen con el trabajo grupal, usen esta herramienta porque realmente no tiene sentido hacerlo a mano. Ahora, lo que sí es importante es que ustedes tienen que saber bien con precisión cómo trabajan, desde ese punto de vista. Bueno, ¿algunas preguntas sobre esto? ¿O quedó claro?
Ingeniero, ¿en qué parte del aula, del campus, está ese archivo? Me parece que estaba en la parte del trabajo práctico número 1. Ya enseguida lo miro también y ahí está Cirso Flex se llama. Es una planillita Excel. Cirso Flex. Ahora se lo anoto acá se lo anoto en el chat. En la unidad 3 está, ingeniero, la parte En práctica. la 3. En la 3. Ok, gracias. Así se llama el programita. Ahí se lo pasé. Muchas gracias. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a... Ahí está, ahí se lo pasé, Cirso Flex. Si no hay dudas, vamos a hacer un pequeño descanso de unos 20 minutos y vamos a retomar el tema de viga placa. Explicarles un poquito el tema de viga placa. Retomamos alrededor de las 17:45. A las 6 menos cuarto, 6 menos 10 nos volvemos a juntar. ¿Les parece? Perfecto, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Yo ¿No? enseguida no estoy con ustedes. Gracias.